Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Provincianía es el color del pavo, quien no lo siente no tiene arraigo. Con mate dulce, con mate amargo, de sur a norte con guitarra y canto. Por los caminos de la provincianía nos lleva Tito Ramos en adentrarnos en la columna de Julio Zabaljauregui, a quien le damos la bienvenida. Hola Lila, buenas tardes. Buenas tardes, Leandro. Y todos los oyentes, un saludo desde acá de este sur, hoy un poquito gris, frío, ya, por estos pagos. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto estar acompañando esta tarde de Pueblos y Caminantes. Bien, contentos de estar en una nueva jornada con vos, Julio, que nos trae siempre estas lindas historias de distintos pueblos de la provincia. Hoy, bastante cerquita de tu casa. Bastante cerca, por el centro-oeste de la provincia, por las sierras del Cacique Tandil, vamos a... Ese es el origen del nombre. Claro, un cacique Tandil, que es una conjunción de vocablo mapuche y araucano. El nombre en realidad quiere decir hermoso, es el significado, piedra que late. Claro. Qué significativo. Y bueno, vamos a recorrer algunas historias breves e impactantes del Tandil, unas sierras que son muy antiguas, ¿no? Se calcula que tienen entre 1.500 y 2.200 millones de años las sierras del Tandil. Por eso son tan bajitas, ¿no? Están claro. muy erosionadas las pobres. Bueno, yo quería compartir con ustedes, Lila, Leandro, con los oyentes, algunas particularidades de Tandil que, como todo lugar, y es un lugar hoy actualmente, es un lugar importante en la provincia de Buenos Aires, una ciudad que tiene una trascendencia económica, turística, muy importante. Vamos a revisar algunas cuestiones que parece que dan un sentido desde otra lectura y que viene a cuento del espíritu de este programa, que es hablar de los pueblos y de los caminantes que han ido dejando huella y se han ido asentando en distintos territorios del mundo. En realidad, también la población original es de origen puelche, guenaquén, que eran, digamos, poblaciones recolectoras, cazadoras, y con una particular habilidad, obviamente, en el trabajo de la piedra. Se ha recuperado y se sigue recuperando mucho material lítico, producto de la mano de estos artesanos, técnicos inigualables en el pulido y en el trabajo, las famosas bolas perdidas o boleadoras o puntas de flecha, que tanto usaban ellos, digamos, en la provisión de sus recursos, ¿no?
Esta población más o menos reconoce para esta región de Tandil hacia el sur, una gran parte de la provincia, unos 14.000 años más o menos de antigüedad. O sea que como dueños del lugar, han dejado huellas, marcas fuertes, que todavía hoy se están recuperando, y que en algún momento durante el siglo XVIII y XIX entraron en contacto con algo que nosotros hemos comentado en esta columna, creo, Lila, junto contigo, sobre la expansión al este de la cordillera de los Andes de las poblaciones araucanas, que entraron en contacto justamente con estos grupos que estaban allí en Tandil. Digamos, el espíritu araucano, además de ser un espíritu económico, digamos, también fue construyendo una especie de fusión, un sincretismo cultural en algunos lugares. Julio, ¿qué antigüedad nos dijiste tienen esas piedras encontradas, trabajadas por el pueblo puelche? Y estos pueblos, acá según estudios de la Universidad Nacional del Centro y de La Plata, a cargo de Politis, más o menos tienen fechados entre los 12 y 14.000 años de antigüedad. Argumento para dar cuenta de aquellos que dicen de que estas poblaciones son recientes, ¿no? Claro, sí, tal cual. Justamente. Sí. Sí, viste que en lo que es divulgación, si bien acá en la zona, en los museos regionales de la zona hay bastante divulgación de eso, pero cuesta instalar una revisión de a veces las cosas dichas desde el sentido común. Sí. Pero sí es población que tiene presencia larga en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Después de las guerras de la independencia, digamos, lo que se fue dando es un proceso de extensión de las fronteras hacia el sur del puerto, del Río de la Plata. Para 1823 se registra, digamos, en ese avance de línea de frontera, la fundación del Fuerte Independencia por parte de Martín Rodríguez, que está muy cerquita del actual emplazamiento del museo, allí sobre la cresta del cerro que domina Tandil, del cual se obtienen muy buenas vistas. Está el museo y ahí muy cerquita era el Fuerte Independencia. Lo interesante que desde ya te digo, desde el siglo XVIII, hay en esta zona un intenso movimiento de población, porque sí, la población originaria entró en contacto con la población española y también tenía este contacto que decía yo, de intercambios económicos, de parentesco, toda una trama de sociabilidad con la población araucana. Quiere decir que la dinámica poblacional y económica era muy intensa ya en el siglo XIX, básicamente en un circuito lo que era el de la ganadería, ¿no? que junta esto, indígenas, españoles, criollos, en esos circuitos. Parte de esta ganadería viajaba hacia el Chile, hacia el Pacífico, y parte empieza ya en la segunda mitad del siglo XIX un proceso de refinamiento. Pero para llegar a esto del refinamiento está bueno entender que de esa conjunción social, étnica, surge un sujeto económico que va a tener muchísima importancia en la historia de los argentinos, en el modelo de organización económica de nuestro país, que es la figura del estanciero. Uno podría decir que actualmente, digamos, el turista, el viajero, puede apreciar sobre las faldas de los cerros de Tandil cercamientos de piedra, pircas y corrales, que por ahí, digamos, uno se lo asigna al trabajo de población originaria, pero en realidad es un trabajo de fusión entre parte de la población originaria y ya de la población europea, que empieza a delimitar la tierra, en principio para el ganado salvaje, y después para un proceso de mayor refinamiento de ese ganado, a la luz de la inserción que tuvo Argentina en el mercado mundial
produciendo carne. Eso, bueno, esa conjunción ha dejado sus huellas allí, que uno las puede ver en esas extensas pilcas que a veces bordean el cerro, a veces se levantan hacia la cumbre, pero que son señales de un proceso, ya te digo, económico, que después se va a empoderar, digamos, de la gestión de este país. Por eso que la figura, en la columna de hoy, la figura del estanciero es una figura importante. Después, en el cierre, vamos a volver a esto. Sí. Porque justamente es significativo para una historia particular que ocurre allí. Así que bueno, como ya hemos dicho, a esta densidad de movimientos y de población se va sumando con las corrientes inmigratorias población de origen italiano, español, francés, yugoslavo, daneses, rusos, con lo cual, sin caer en esta idea de crisol de razas, evidentemente este centro provincial ha sido muy rico en el contacto intercultural, ¿no? Y eso en el siglo XX tuvo sus secuencias interesantes. Dicho esto, vamos a contar como una historia dentro de otra historia. Esto ocurre a comienzos de los años 70 del siglo XIX. A fines de 1871 llega a Tandil un personaje que es Jerónimo Solané. Jerónimo Solané, más conocido como Tata Dios, una especie de mano santa, un curatero, un hombre con poderes y dotes para curar, y lo trae a Tandil un estanciero del lugar. Los estancieros ya estaban ahí, en este caso como sujetos marcados y como parte de una trama relacional con el poder muy, muy característica, ¿no? Este estanciero lo trae a Solané para curar los dolores de cabeza de su mujer. Eso es lo que dice la historia, ¿no? Sí. Este hombre llega allí Sí. para curar el dolor de cabeza a la mujer de Gómez. Un poco las características de Solané son particulares en sí, es un personaje, un santón, digamos. Sí. Curiosamente sabe leer y escribir, pero lleva un registro muy detallado por parte de un auxiliar de toda la población que lo visita. A poco de llegado al lugar empieza a haber mucha gente que va a verlo a Solané para obtener de él cura, para beneficiarse de los poderes de este hombre. Y empieza, digamos, a darse un flujo de personas intermediadas, muchas de ellas entre Solané y los que llegan, por un personaje, un tal Jacinto Pérez. Dos cosas, ¿no? Solané riguroso en los registros que lleva y un Jacinto Pérez que es una especie de líder gaucho, ¿no? También no es un hombre de cultura, pero es un hombre que registra cierto liderazgo capaz de aglutinar gente. Según dice la historia y según los registros del lugar, y algo que ha tomado también la Universidad Nacional del Centro en algunos estudios, a instancia de Solané y en el marco de un discurso de época, y en esto sí hay un contexto de época discursivo, de cierta xenofobia y cierta rebeldía del paisanaje que ve cómo la población extranjera empieza a ocupar lugares de relativa importancia. Hablamos del cercamiento de tierras, la tierra cercada, hay apropiación de tierras. Muchos inmigrantes participan de este nuevo conjunto de relaciones sociales y de poder económico. Se gesta como un discurso común en el lugar, bastante xenófobo, con algunos condimentos de orden religioso. Aparentemente esto estaba orquestado, salía de la cabeza de Solané toda esta organización. 1871, los últimos meses, es que se ve intensamente la presencia de Solané en el lugar. Y el hecho que nos interesa ocurre en la noche del 1 de enero de 1872,
donde unos 50 gauchos más o menos bajaron al pueblo a caballo y entre maldiciones y mueran los extranjeros, pasaron a cuchillo a 36 personas. 36 personas en lo que se conoce como la masacre de Tata Dios. Entre estas personas, y esto quisiera que preste atención el oyente, hay una familia y un personaje que es Juan Chapar y toda su familia, que mueren todos. Son Juan Chapar, su familia y sus hijos, algunos pequeños, mueren degollados, ¿no? Juan Chapar era un burgués, no era estanciero, era dueño de una cadena de almacenes de ramos generales. ¿Viste, Lina, que hemos hablado contigo muchas veces de la importancia de los ramos generales en la sociabilidad pampeana? Totalmente, sí. Y este hombre era propietario de ramos generales, una cadena, y además una especie de banco de crédito, del cual eran beneficiarios buena parte de los extranjeros, ¿no? ¿Y qué falta? Además de la tragedia de la muerte de la familia, lo que se descubre a los pocos días es que lo que falta es toda la contabilidad de la firma Chapar. No quedaban por Esa noche, el 1 de enero, no solamente muere él y su familia, sino que desaparecen los libros donde estaban contenidos los datos de su contabilidad. Bueno, inmediatamente se encontró un culpable. Solané no participó de esa cabalgata impresionante, pero sin embargo se encuentra culpable de la organización. No hay comprobación material de que realmente haya sido un organizador, pero culpable y marche preso, ¿no? El resto de la banda fue perseguida, algunos fueron muertos, otros prisioneros y muy poquitos escaparon. Lo cierto es que preso Solané, a poquitos días nomás, el 6 de enero de 1872, estando en el calabozo, qué dato curioso, recibe unos trabucazos que le causan la muerte. ¿Quiénes lo fueron a matar? Algunos vecinos distinguidos del entonces Tandil, en nombre de su exaltación y buscando venganza. Con lo cual, el principal, digamos, nombre de toda esta organización termina muerto en su propio calabozo. Dicho esto, digamos, sabiendo que Chapar tenía estos libros y que Jerónimo Solané, a poco de ser preso, es muerto, se descubre que la banda asesina, digamos, la mayoría de estos paisanos, tuvieron caballada, tuvieron logística, tuvieron plata y provisiones en una estancia del lugar. Una de las más importantes estancias de un señor cuyo nombre lleva en la actualidad un club de fútbol de la zona. A lo que me viene a mí a cuento, para cerrar esta historia, que para esconder un elefante lo mejor es hacerlo entre muchos elefantes, y para esconder un crimen lo mejor es cometer varios crímenes. Estas particularidades hacen a la historia de Tandil, son poco contadas, pero tienen que ver con sus comienzos y estos encuentros complejos, ¿no? Yo pensaba mientras repasaba estos datos, el entramado social que se construye cuando los otros a veces no son bienvenidos, da lugar para esto y entre ellos para pretextos que tienen que ver con el crimen. Sí, te hago unas preguntas, un par de preguntas acá. ¿Se tiene seguridad o no se tiene seguridad realmente de cuál era la procedencia de Jerónimo Solané? ¿De dónde era él originario? ¿Se tiene alguna seguridad? Era un hombre que venía también tras la cordillera de Chile, posiblemente. Su origen étnico, su origen de nacimiento era de Chile. No era poblador de Tandil, llega él pocos meses antes de
estos sucesos, no era hombre del lugar, sino que llega aquí, tendría que repasar por dónde anduvo anteriormente. Sí, porque por ahí he leído de que se le atribuyen diferentes orígenes, ninguno con certeza. Además, acordar más, si comentás que se decía que venía posiblemente de Chile, de otra historia de Chile, de un hombre que terminó siendo legendario, ¿Joaquín que... Murieta, decís? Sí, claro. Ah, Esto de que termina siendo nadie sabe realmente de dónde, pero todos dicen que anda por todos los caminos, ¿no? mm. Y, de ese grupo que fue asesinado, sus seguidores, ¿eran también inmigrantes? Sí, todos ellos, la Claro. mayoría va. Mucho de xenofobia ahí, ¿no? Sí, sí, O claramente, claramente. claro, de ser las víctimas de más oportunos, digamos, ¿no? Además Claro. de la xenofobia que serían convenientemente como para tapar las razones reales de estos asesinatos, ¿no? Claro, para esconder el Esconder. crimen de un vasco, lo mejor es matar muchos vascos, diría Claro, la cinta. claro. Siendo un vasco el que lo dice. Y hablando de vascos, también tenías historia de vascos para hoy, ¿no? Bueno, esta es una Ah, historia de vascos. mm, La otra historia de vascos y de italianos mm, es la historia de los picapedreros en Tandil. claro. Mm. En este conjunto, digamos, también la modelación de lo que uno ve hoy en Tandil en la piedra es parte del trabajo justamente de estos grupos. Mm, Que hicieron, digamos, barrieron gran buena parte de los cerros, dejaron huecos enormes en los cerros con la fuerza de sus manos, sí. con los barrenos y el sacrificio de sus cuerpos, en un trabajo que tiene un alto valor de artesanía. Muchos de ellos, incluso muchos de los picapedreros, entre los cuales hay vascos también, después digamos, del periodo más determinante del comercio de la piedra, sobre todo hacia Buenos Aires, hacia las ciudades que se iban empedrando, iban luciendo los nuevos pavimentos, Mm, es la escultura en granito. Y bueno, ha habido notables artesanos en granito que han difundido su trabajo por la región con escaso reconocimiento a nivel general en cuanto a su condición de artesanos. Hay allí en Tandil, que sugiero, recomiendo para que pueda llegarse hasta ahí, un valle que se llama el Valle de los Picapedreros, ah, que es como un museo a cielo abierto, donde hay, digamos, unos circuitos, un lugar no es muy extenso, se hacen caminatas, no son peligrosas las caminatas, donde uno puede recorrer no solamente la intervención en la propia montaña, digamos, en el propio cerro, de la mano del picapedrero, sino después todo el proceso de trabajo sobre la piedra y las herramientas con las que se trabajaba. Muchas, por ejemplo, veredas de las ciudades que fueron dispersándose por la provincia están hechas con un tipo de piedra basáltica y algún granito que provienen de Tandil. Y yo, por curiosidad histórica, me he puesto a observar, digamos, esa secuencia de trabajo de la piedra tenía distintos tratamientos, unos más caros, unos más baratos. Si el propietario de una casa, por ejemplo, quería hacer una vereda con un cierto costo, las piedras usadas para la vereda, que eran piedras de granito, tienen sobre sí un trabajo de picado, que las convierte en antideslizantes, y una piedra de más o menos 40 centímetros por 70 tiene cerca de 800 piques sobre la superficie. el Con lo observador. cual, piques que se hacían a mano, ¿no? Digamos, la destreza
del trabajo con el cortafierro y la masa. Sí. Pero algunos trabajos, créanme, son visibles, todavía se pueden ver, son de una perfección extraordinaria. Se asombra uno cuando ve ese detalle de trabajo en la piedra. Bueno, hay otros trabajos de pulido que a veces aparecen en las fuentes. Hay fuentes en algunos campos acá de Chávez que son de piedra pulida, extraída de las canteras de Tandil y trabajadas por picapedreros. Ahora me haces acordar de la famosa piedra Tandil, ¿no? ¿No hay una, Claro. no hay un tipo de piedra que se le llama así? Un tipo de Y para la la sierra construcción. de la piedra Tandil, que es la gris, y después está la piedra Mar del Plata, que Exacto, dicen, como una variedad utilizada para la claro, construcción. viste, en los chalés clásicos de Mar del Plata todavía se ve la Sí. famosa piedra Mar del Plata, que Ujú. tenía, digamos, esta característica mineral distinta, por lo tal eran blancas, de un color cremita, El otro que preciosas piedras. Todavía hay canteras en Batán, creo que hay algunas canteras funcionando de piedra Mar del Plata. que no es la piedra que hacía equilibrio. No, no la Esa es movediza. otra. Yo Esa es omití otra. en esta historia, esa es la más conocida, yo Sí. omití en esta historia la movediza. Omitiste la movediza, que es La lo piedra primero movediza. que toda la gente que quiere hablar de Tandil dice. Aunque no lo Va a haya, la piedra movediza. que no sí. la haya visto. ¿no? Sí. Créanme que lo hice a propósito, en serio que lo hice a La propósito, omití, porque la omití. Bueno, ahora hay una como de papel maché puesta ahí Sí, en la el lugar donde estaba reemplazaron. originalmente. sí, estuve tentado de contar, pero No, pensaba que no no. daba el tiempo de la columna, lo de la piedra del Muchas centinela, gracias. que Ah, también ahí se aprecia el trabajo de los picapedreros también. claro. Ujú. Lindo lugar ese Bueno, para ir a visitar, el Centinela. sí, claro que sí, Leandro. Sí. Y este valle que yo les digo, que también está muy cerquita ahí del Centinela, está el Valle de los Picapedreros. Qué lindo para ir a Lo recorrer. recomiendo. Mm. Sí, Y lo por allí recomiendo. se puede ir a recorrer en auto, en ómnibus, o hay que ir solamente en auto, accesible. No, ¿Qué tan hay ómnibus que te dejan en la entrada para el Centinela y para este valle, y si no en auto llegás hasta la tanquera misma del lugar. A veces está abierto y podés entrar, hay veces lo abren cobrando una entrada muy económica. Se puede acampar incluso en el lugar. Ujú. Bueno, Es nos ha llevado por la historia. Realmente en lo que es la reconstrucción de la memoria oral, de la que vamos sabiendo de a poco y de las perdidas, algunas de las tantas masacres que ha habido en los inicios de la República, ¿no? Y antes, durante la época de la conquista, de colonización, nos vamos enterando muy poco a poco la cantidad de eventos que habrá habido, de situaciones de matanzas, de genocidios que no sabemos, ¿no? De esta no teníamos conocimiento. Sí, obviamente que esto del discurso de la xenofobia tuvo persistencia durante mucho tiempo, se metió dentro del siglo XX y seguramente en este caso es un hecho contra el extranjero, ¿no? Estamos acostumbrados a ver matanzas contra los pobladores de la tierra. Original, y todo el que sea visto como de afuera. Y en este caso, bueno, en este caso eran personas ya sentadas acá, gente de trabajo, seguramente, pero el concepto del ser de afuera, el ser bárbaro, y se sigue atribuyendo a todo el que no es igual al nosotros, ¿no? Al modelo europeo blanco. ¿Mm? E incluso la Yo gente del siempre digo, interior, como es aquel que admiramos, como fue don Arturo Jaureche, que nos explica que el del interior es visto como el pajuerano, como el de afuera, ¿no? claro, También. yo siempre digo que el Martín Fierro es un libro para seguir leyéndolo, pero en otras claves de lectura, Ajá. porque justamente también hay registros de un discurso xenófobo en el Martín Fierro, muy, muy profundos.
Y fíjate que es parte de un estanciero argentino, ¿no? Podemos decir, entre otras cosas que podemos decir de José Hernández, pero también era un estanciero, un hombre de campo. Y hay fuertes marcas de un registro de xenofobia Es cierto. en esta obra, que sigue dando tela para cortar, ¿no? Y acá nos aportaban que fue publicado el mismo año que La Matanza. Ah, La segunda parte, por eso la segunda parte de Martín Fierro es para estos años, ¿sí? Ujú. Sí, sí. La primera parte. La primera, La segunda sí, parte es para 1800, la Sí, primera parte. claro. Y bueno, ya en la primera parte hay claramente, ¿no? Alusión y a esa condición de inservible del extranjero. Sí, y creo que también al indio ya ahí está también. Porque después de la vuelta aparece esa suerte de revisión de Fierro de la figura del indio. Luego de que él cuenta que vuelve de la frontera y eso. Pero en la ida creo que en la ida es la parte más fuerte, digamos, de esto que vos decías sobre Sí, la con respecto xenofobia. al negro también, Sí, claro. al moreno, fuertemente, ¿no? Estábamos en una sociedad fuertemente clasista y discriminatoria, y sigue siendo, pero digo, no podemos tener una mirada romántica del Martín Fierro, desleída, ¿no? No, Coincido con usted. pienso incluso que la discusión de Hernández en esa obra estaba puesta en otro lado también, en ese momento, y muchas de las cosas estas que estamos hablando responden a su idiosincrasia y tal vez un poco a esa figura que él está tratando de evocar en ese presente. Claro. Porque pensemos que habla también de esa misma figura del gaucho en relación con la historia de ese momento, con el pasado reciente, con ese presente, todo en torno a una discusión política que hay alrededor de esa obra. Claro, la cuestión es no caer en una crítica banal, para nada, sino poder ver justamente porque que el escritor es una voz, una mirada de la época. Uh-huh. Entonces poder leer esa sociedad a través de la voz del artista, del escritor. Sí, digamos, no ser tan progre para cancelar la obra. No, para personalizarlo, quitándole los valores como escritor, sino que, bueno, ¿qué de la sociedad de ese entonces trasunta esa obra? Uh-huh. ¿No, Julio? Sí, tal cual, pero coincido totalmente. Las lecturas desde una perspectiva ajena al contexto, que no recuperan el contexto, se trivializa, digamos, Sí, claro. Se convierte, digamos, en una especie de eslogan sobre algo que tiene sentido si uno lo ve justamente en esa trama de las relaciones. Digamos, cuando uno piensa, la revisita a eso, no debe perder de vista nunca esa condición. Y desde allí todavía sigue dando tela para cortar, respetando justamente esta cuestión del discurso de la historia de los hechos. Al menos, bueno, creo que nosotros lo entendemos por ese lado. Sí, pero uno a veces pasa mucho, ¿no? La descontextualización y se le hace decir a algunos actores de la historia cosas que no estaban en el registro donde hicieron su vida. Don Julio Zabal Jáuregui, pegamos la vueltita y vamos cerrando esta columna de hoy que nos dio tanto para analizar, para cortar, para ponernos, situarnos en este presente y a través del pasado, cosa que nos gusta mucho. Nos esperamos acá en las próximas historias pueblerinas. ¿Qué nos traerás? Bueno, ahí veremos, ya visitaremos, diríamos, seguiremos este camino provinciano del que habla Tito Ramos. No olvidamos que nos prometiste en mayo estar por La Plata presencial. ¡Epa! Se va a cumplir. Yo me acuerdo. Todos ustedes también se acuerdan, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él dijo? Lo había dicho, sí. Sí, ¿se acuerdan ustedes que nos escuchan, nos acompañan? Bien, hasta pronto y muchísimas gracias por estar siempre dispuesto y con estas historias que nos interesan tanto.
Gran abrazo y hasta pronto si Dios quiere. Por las razones y por las costumbres, una provincia es la familia grande, es la canción del junco en la laguna, cuando lo acuna la brisa inquieta, silvestre flor de arrebol y luna, es el país que se enamora y sueña, provincianía es el acento propio, con que el idioma se volvió caricia, provincia tuya, provincia mía, provincia nuestra. Provincianía. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así